de los tantos millones que somos, o sea, es que cuando lo piensas que ese número de millones son miles y miles de personas que no saben o leer o escribir o contar. Bueno, está cabrón. Ay, hola, buenos días México, buenas noches Kiev. ¿Cómo se encuentran esta noche? Día, tarde, mañana, no sé qué hora me escuchan, me vale madres. Nosotros somos Mariana y Roy y el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco actual y no tan actual a la vez, que es sobre la educación en general, pero enfocado en la educación en México. La educación en México es un muy mal tema. No me refiero a que no vamos a hablar de él, sino a que esta plática no va a estar bonita. Exactamente. Sí, esta plática... Si están teniendo un mal día y quieren buenas noticias, tal vez este no es el momento. Vayan a otro de nuestros podcasts. El de Año Nuevo está lleno de magia. Probablemente los hagamos reír, así que sigan. Cuéntanos. Tú cuéntale un poquito a la audiencia. ¿Has sido maestra? Sí, yo soy maestra y tengo 10 años dando clases. ¿Llevan 10? Sí, llevan 10. Somos tan grandes. Bueno, el punto es... ¿Qué hay con la educación en México actual, no? Con esta onda de la pandemia y todo, la modalidad virtual es un caos, ha sido difícil, tanto para los estudiantes como para los maestros. No, y no solo para, o sea, no solo estudiantes ni no solo maestros. Pregúntale a los padres de familia, las madres solteras, padres solteros, todos ellos. A todos. Ha sido un cambio brutal para todos, muy complicado. Pero hay varios temas que me hacen enojar demasiado. El primero de ellos es los papás que sienten que están haciendo el trabajo de los maestros. No están haciendo nada del trabajo de los maestros. Son una parte. La educación, a mi punto de vista, se basa en una... trifuerza, por así decirlo. ¡Ay, güey! La trifuerza. Entonces... La Santa Trinidad. La Santa Trinidad educativa. Catedrática. Entonces, la base, pues obviamente es la escuela, la institución, es decir, los maestros, docentes. La otra parte es obviamente el alumno y los padres. Esas tres partes son las que conforman esta unión. Si una de ellas falla, si una de estas falla... la educación no termina siendo la óptima. O sea, hay educación, pero podría estar mejor. Estoy muy de acuerdo en eso. Siento que de hecho los padres son una parte mucho más importante que el maestro. O sea, no es como para disminuir el mérito del maestro, pero pasas más tiempo con tus padres que en la escuela. Entonces, si le aprendes cosas que no deben de ser a los padres, pues pasa a valer madres lo que diga el maestro. Exactamente. Entonces, bueno, también vamos hasta al punto de que México, pues, es un país en vías de desarrollo, ¿no? Para decirlo. Como desde hace 80 años o más. O más. Entonces, México tiene un internet fatal. Muchas... Mira, y eso estamos hablando de los lugares que tienen internet. Exactamente, a eso iba a ser la siguiente parte. Con la pequeña investigación que yo hice, estaba viendo que, o sea, en una buena escala, o sea, viéndolo a buenos números, un 63% de México le llega bien el internet. Solo hablando de alumnos de escuelas. Entonces, imagínate ahorita que están con las clases virtuales, güey. Sí, es todo un tema, ¿no? Por ejemplo, bueno, en mi caso, cuando estaba trabajando en la secundaria, fue cuando empezó toda esta situación en marzo, ¿no? De que yo andaba de viaje, regresamos y pues que ya no hay clases, ¿no? Porque cuarentena y tal. Entonces, empezó a pasar que muchos de mis alumnos no podían tomar clases virtuales, una, o porque no tenían internet, dos, o porque su internet era muy malo, tres, porque los papás, en vez de mandarlos a tomar sus clases virtuales, pues se los llevaban a trabajar. Es decir, la carencia, la precariedad hace que tu prioridad sea otra. Los papás era como de que nada, te estás quedando de huevón y ya no permito que mi hijo sea huevón. O sea, pero notas que lo peor de todo es que los papás tienen como... Quiero pensar, ¿no? O sea, siendo abogado del diablo, ya sabes que me fascina hacerlo. Quiero pensar que los papás tienen como ese de yo no voy a permitir que mi hijo sea un huevón y se quede en la casa sin hacer nada. Porque ellos piensan que porque los ven sentados enfrente de una pantalla no están haciendo nada.
Exactamente. Entonces, otro de los conflictos que he tenido por esta situación de la educación virtual es que literal no hay horario laboral. O sea, en teoría yo doy clases de artes en preescolar. Entonces yo doy 2 horas, es decir, el miércoles y el viernes, que obviamente no son 2 horas, porque lo único que pasa es que yo esos días mando mis actividades, pero puede ser sábado a las 10 de la noche y me están mandando tareas. Y yo digo, ok, lo entiendo, ¿no? Soy empática, entiendo que los padres trabajan, que los horarios... Pues, sí, que a veces no se acomodan. Pero es una pasada de lanza, o sea, los directivos nos piden trabajos que pues, nunca en la vida se nos han pedido. Y existe algo que creo que recuerdas de cuando éramos niños, que era el órgano colegiado, que era como que un viernes de cada mes entrábamos tarde a la escuela y tal. Bueno, en otros no, que no, más bien nos íbamos temprano. Después fue así. Al principio, bueno, cuando estamos... Ajá. Bueno, el punto es que eso se hacía una vez al mes. Ajá. Entonces, ahora se hace también una vez al mes. ¡Cuánto cambio! Se ve el progreso. La 4T está ganando. Exacto. Pero ahora es Consejo Técnico Educativo. ¿Cómo se llama? Sigue siendo entonces, lo mismo. En estos consejos técnicos se supone que se debería trabajar lo que se considere pertinente para mejorar. ¿Cómo hacer que las cosas vayan a mejorar la educación? Bueno, pues los consejos técnicos escolares de toda la cuarentena han sido: ¿cómo podemos hacer que nuestros alumnos tengan contacto con nosotros? O sea, si no quieren, no va a pasar. Uh-huh. O sea, pero entonces no han visto nada de cómo mejorar que la información le llegue a los alumnos, cómo mejorar el hecho de que pues, los alumnos presten atención, cómo mejorar el hecho de los alumnos que sus padres no los dejan tomar clases, cómo va a ser todo eso. O sea, todo eso son como X. Primero vamos a ver por qué el alumno no está haciendo lo que debe. O sea, sí se ha visto todo lo que tú dices, pero todo es culpa del maestro. Ok. O sea, entonces cuéntanos, no te ponen atención. ¿Por qué no sabes hacer tu chamba? Ya sé. No, o sea, ¿por qué no te ponen atención? No, pues es que no han tenido contacto porque en su familia no tienen acceso a internet, ¿no? Trabajo en escuelas públicas, entonces, bueno. Pero también pasa que, por ejemplo, se nos pidió, no, pues qué estrategias tú vas a tomar como maestro para que el alumno coopere contigo, para que el alumno, el papá, tome conciencia y todo y tal. Entonces tú dices, no, pues le voy a marcar papá por papá, así de qué onda, soy la maestra de tu hijo, esto, ¿por qué no has estado atento a las clases, tal? No, sí, maestra, ya voy a ponerle de mi parte y todo va a estar bien. Una semana te cumplen, luego desaparecen. En el consejo técnico te piden estadísticas, ¿no? Okay. Y siempre empieza el consejo técnico con el mensaje del secretario de Educación diciendo que México ha hecho un trabajo extraordinario con la educación en casa, que el programa de Aprende en Casa es fantástico, que los temas son wow. Mira, la misma propaganda política que no le crees a ningún político. Uh-huh. Entonces, te ponen estos programas de televisión, que yo no digo que estén del todo mal, pero no puedes estandarizar el proceso de aprendizaje de todo un país que no tiene los conocimientos básicos. Vienen mal desde el kinder, luego la primaria. En algunas de las estadísticas que yo estuve viendo en cuanto a... se llama el INE, sí, INEE. Tocan mucho ese tema de que creo que es como un 30% de todo México no supera la educación básica. Uh-huh. O sea, güey, está muy cabrón, ¿no? Pensar en que de los tantos millones que somos, o sea, es que cuando lo piensas que ese número de millones son miles y miles de personas que no saben o leer o escribir o contar. Güey, está cabrón. Porque esto mejora salud. Entonces, las estadísticas en México simplemente son muy negras. La gente no sabe... Bueno, mucha gente no sabe. ¿No nos van a censurar por esto? Luego les contamos de cómo ya nos metieron un strike por la peor tontería. Pero bueno, el punto es que, o sea, se pinta feo el panorama. ¿Tú crees que la cosa
vaya para mejor a futuro? Qué bueno que lo preguntas. Qué bueno que lo preguntas. No, mira, precisamente hoy tuve el famoso consejo técnico escolar, que fueron 2 días, ayer y hoy, antes de regresar a clases. Es donde te obligan a sentarte en una computadora durante no sé cuántas horas, ¿no? Una vez me has contado. Sí. Y que solo dicen tonterías. Sí. Bueno, continúa. Pues hoy estábamos sentados enfrente de la computadora diciendo tonterías, pero tonterías que todas se tratan de lo mismo, súper redundante, ¿no? Todo referente a qué puedes hacer para que los alumnos vean tus clases virtuales o hagan sus tareas o se reporten, manden trabajos. Lo que sea. Entonces, bueno, era una actividad donde a los maestras por equipos teníamos que ver un caso de un niño de 6º de primaria que escribía una noticia para un periódico escolar. Entonces te ponen ahí el cuadro, el P de la hoja, en donde el niño escribía con caligrafía espantosa, con ortografía espantosa, sin nada de coherencia. Entonces te hacían 3 preguntas con este ejemplo. La primera era, ¿qué errores ves en este texto? La segunda, como maestro, ¿cómo retroalimentarías al alumno para que corrija sus errores? Y la tercera era, ¿qué impacto tiene que un niño de 6º de primaria sepa o no sepa escribir bien? Ok. Entonces, pues ya cada quien dio su opinión. Honestamente, a mí no me gusta opinar porque mis opiniones son un poco diferentes a las demás. Lo que se ocupa hoy en día, porque las opiniones generales nos han traído aquí a donde estamos sosteniendo la educación. Sí, pero el hecho de que yo opine o no, sinceramente, en esas juntas, o sea, que mi opinión sea sincera, no influye nada. O sea, soy una maestra de quién sabe cuántas, ¿no? Sí, es que es lo malo, que todas las opiniones que puedan llegar a ser muy buenas, o sea, que puedan llegar a hacer un cambio si se les pone importancia, son exactamente las opiniones que se escuchan y solo les dicen así como que gracias. Ajá, continúa. Exacto. O sea, solo es por cumplir un horario y ya, ¿no? Pero yo pues no me puedo quedar callada a ciertas opiniones. Entonces, para mí... Y eso siempre es bueno, supongo que es como un consejo que le puedes dar a la gente, ¿no? De por más castroso que esté el asunto y por más que a veces sientas que le hablas a la pared, pues da una opinión sincera al respecto. Eventualmente puede tener frutos, ¿no? Entonces... Bueno, continúa. Sí, entonces, bueno, entonces el punto es que pues las maestras propusieron cosas como de no, pues le voy a marcar ahí sus errores para que los corrija, le voy a decir no sé qué, y yo dije, pues, o sea, te entregan algo que tú escribiste mal, te ponen tus tachecitas, te lo regresan y tú qué corriges, ¿no? Si no sabes qué, o sea, sabes que está mal, pero no sabes por qué está mal. Ok, o sea, no sabes cómo hacer que esté bien. Exactamente. Entonces, yo les dije, bueno, primero, la primera pregunta era de ¿qué errores hay? Yo dije, no, pues veo errores de caligrafía, de ortografía, de sintaxis de texto, etcétera, ¿no? Ya, de puntos de signos de puntuación, ¿no? Comas, etcétera. Le dije, entonces, para solucionar eso, primero pongo al niño a que lea su cosa en voz alta. Si él no le entiende, no le entiendes. ¿Por qué no le entiendes? Es que no sé qué letra es esta. Entonces está mal tu letra, ¿no? Tus letras están mal hechas. Ahora, si lo lees así todo de corrido y todo, pues no hay puntuación, no hay comas, no hay respiraciones. Ok, entonces, ¿en qué momento tú crees que termina una frase? Es como ese meme de la gente se siente confundida cuando las frases no terminan como ellos, salchicha. Ajá. O sea, yo entiendo ese punto donde dices de vamos a hacer que el niño agarre coherencia por sí solo, pero ahorita tienes este problema donde ¿cómo le vas a hacer eso con todos tus niños? Sí, claro. Sea, ¿estás de acuerdo que en algunos puntos de México debe haber más de un profesor que tiene 35 niños a los cuales tiene que estar corrigiendo y pues está muy cabrón? Sí veo muy, muy bien tu punto porque... Si es la manera de ver, lee tu texto y que de repente el niño se dé cuenta así como que no entiendo bien esto. Mira, tú lo escribiste, pero lo podemos corregir así, podemos hacer esto, podemos hacer esto. Pero ¿cómo le harías para corregir eso con 50 niños? Es que sí se puede. Hay muchas dinámicas en las que puedes hacer eso. Desde ponerlos a leer una frase en todo el salón. O sea, estrategias hay un montón. Se supone que por eso somos maestros. Pero es que lo malo es que ahorita no tiene salón. No, por supuesto. Sí, me queda muy claro.
O sea, ahorita el problema, ponle que sí hay muchos niños que van a estar en tu clase y van a participar y van a decir, el problema son los que no pueden llegar a eso. Es bueno, que empezando porque las clases ahorita virtuales no son clases como tal, porque, repito, como estoy trabajando en escuelas federales, las clases las dan en la tele. O sea, yo como maestra solo tengo que mandar la actividad para reforzar el conocimiento que la tele les está otorgando. No, esto está horrible. Es horrible, porque las clases... A ver, tengo una pregunta. Tú, en tu experiencia, fuera de cualquier estadística que haya dado sí, Trump o el PG con sus otros datos y todo eso, tú, en tu experiencia, ¿cómo has visto que tus alumnos reaccionan a lo que vieron en la tele conforme a tu conocimiento, o sea, a las actividades? Es que honestamente yo no uso para nada el aprende en casa de la tele. O sea, para mí es una pérdida de tiempo por la clase de música. Las demás yo no las he checado, pero la clase de música está mal enfocada. Tiene buenas cosas, pero está mal enfocada. Entonces, son niños de preescolar. ¿Qué les enseñas en preescolar? Coordinación motriz, ritmo, etcétera, ¿no? O sea, cosas que tengan que ver directamente con la música o con la expresión artística. Y mi pregunta es, ¿qué les están enseñando si no es eso? Les ponen, por ejemplo, Apréndete el himno, la verga. algún instrumento musical desconocido o sinfónico que está chido, pero no les estás enseñando nada. Solo les pones un instrumento y le dices, este es este, suena así, está padre. O sea, tú quieres intentar abogar porque intenten explotar el que hay niños allá afuera que pueden ser muy buenos músicos, pero pues el hecho de que tú le digas, oye, esto es un saxofón, no van a hacer que vayan y lo toquen. Exacto. Y si lo tocan, no lo van a hacer bien. Exacto. Es que aparte de un niño de preescolar, un niño de preescolar ni siquiera puede decir bien su nombre. O sea, no le puedes poner sinfonías, no puede decir su nombre, es la realidad. No, o sea, no, está fuera de contexto. Entonces, bueno, ya terminando con este ejemplo, ¿no? Llegamos al punto de la caligrafía. Les dije yo lo pondría a hacer planas. No. Planas es anti la NEM, que es la nueva escuela mexicana. Las planas es lo peor. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Es el nuevo programa de la 4T para mejorar la educación. O sea... No va a ser. X. Exacto. Sí, perdón, no quiero politizar. Policitar. Yo policito, tú policitas. Pero no quiero politizar, pero... como que la 4T no está... O sea, como que lo que intentan, como que no les está sirviendo. Pero bueno. Suena bonito, pero no sale bien. Entonces... vamos a experimentar con toda una generación que si sale mal, pobres de ellos, ¿no? Ya la 4T hizo su experimento, no le salió, pobres de los demás. Continúa. Salud por la 4T. No. Sí, en serio. Bueno, ya que... Entonces, bueno, la nueva escuela mexicana, que es antiplanas, y las maestras así de, no, ¿cómo que planas? Y no sé qué, y yo, a ver, o sea... No extrapolemos la situación. Digo, yo vengo de una generación donde me ponían a hacer planas. No llenaba libretas de planas, pero hacía planas. Oye, y no es por nada, pero bueno, al menos tú creo que sí escribes bien, ¿no? Yo tengo ortografía impecable. Yo gané, neta, sin presumir, todos los concursos de ortografía de la primaria porque hacía planas. Y yo puedo decirles que yo no hacía todas mis planas y tengo una letra bien fea. Entonces podemos, como una fácil y rápida deducción sin mucho estudio, podemos deducir según las estadísticas de la entropía de la cruda, sí funcionan. Exacto, las planas funcionan. Ahora, no estoy diciendo como en los tiempos de nuestros abuelitos que hacían 500 veces y bajo el sol. O sea, no, las planas no son un castigo. Cargando la mochila con una mano, güey, mordiendo la libreta y escribiendo aquí. Sí, o sea, no estoy diciendo eso. No, tampoco exageremos, pues, pero las planas sirven para crear hábitos. Entonces, tú escribes 15 veces una palabra mal, es muy improbable que te vuelvas a equivocar en esa palabra. Lo más cagado es que acabas de decir algo que para mí le falta un chingo a la educación de México. Uh-huh. Bueno, o sea, y yo sé que a mí también dijiste la palabra hábito. Y la única manera de formar un hábito es bajo... Ay, se me olvidó esta palabra, güey. ¿Disciplina? Exacto, güey. Disciplina, güey. Hoy en día somos muy disciplinados, muy indisciplinados. Al menos yo sé que yo lo soy, güey. O sea, ya, por ejemplo, desde que
te encuentras el que intenta justificar por qué se levanta tarde la gente. Cuando, güey, no es por nada. El típico, si te la levantas... gente impuntual es más feliz, no más. Sí, no hagan eso. A mí sí me enseñaron a ser puntual y la neta, sí es muy castroso que te dejen esperando un rato, güey. Ser impuntual es una pendejada. Pero yo me refiero a todo eso, o sea, que quieren justificar todo. Y todo es para acabar con esa disciplina, güey. Y, por ejemplo, te digo, a mí me cuesta un huevo y la mitad del otro levantarme temprano. Ese es mi peor martirio en la vida. Pero los días que me levanto temprano siempre son mis días más productivos. Sí, por supuesto. O sea, y entonces, si yo tuviera la disciplina de levantarme temprano todos los días, lograría algo. Pero bueno, o sea, eso es lo que yo tengo que corregir. Güey, pero así como están quitando eso, se quitan los hábitos y, güey, acaba siendo un desmadre todo. Exactamente, entonces... Todo, y aparte ya sabes, ¿no? En esta época que todo nos ofende y todo nos hace mal y pobre niño no lo vayas a traumar por dejarle planas y shalala. Ay, sí, eso también está bien castroso. Entonces, todo es un problema. A final de cuentas, ya se me olvidó lo que iba. Tú di lo que tengas. El otro día estaba hablando con mi familia y nos surgió, bueno, fue un comentario que hoy en día los niños hay veces que no, o sea, ellos no son los, ¿cómo se llama? Ellos no son los vulnerables y los ofendidos, ni los, sino que son las mamás sobreprotectoras. O sea, ellas son las que ahorita se están poniendo muy cabronas. O sea, que un niño de repente se pelea en la escuela, ok, enséñale, pelear no está mal, pero tampoco es para que vayas, armes un pancho y córralo y esto, y que la otra mamá tenga miedo de demanda, esto, o sea, es un pleito entre niños, no pasa nada, por Dios. Pero yo cuando... No, aparte es una buena oportunidad ahí para corregirlo. No, y ya. ¿te acuerdas cuando yo una vez me peleé en prepa? O sea, me aventaron un huevo, un desmadre, esto, lo otro. O sea, yo me enteré todavía, creo que fue semestre y medio después, ya sabes, a base de radio pasillo. Me dijeron, ahí está esa señora todavía intentando hacer como te corran de la escuela. Y yo de, güey, que ya lo supere, güey, que no mames, güey. Entonces, güey, a veces... Y bueno, yo creo que muchas veces, o sea, son las mamás metiéndole opiniones a los hijos. Y como los niños todavía no tienen formado una opinión, y pues obviamente, ¿cuál es la primera línea de información? Tus papás. Exacto. Entonces ahí están los niños que si ven, o sea, pasa algo malo, voltean a ver a la mamá y la mamá está súper intensamente ofendida. Ahí va el niño y aprende eso. Si supieran las madres controlarse enfrente de una mala situación, o sea, decir, ok, a ver, pasó esto, vamos a corregir esto de tu hijo, si se vuelve a repetir, ahora sí va a haber una represalia fuerte. Exacto. Y ya, güey, o sea, no pasa nada más. Exactamente. Güey, yo he tenido muy buenos amigos con los que me he metido más de un golpe. Trevor, te mando saludos. Trevor, te mandamos saludos ambos. Otro problema de la nueva escuela mexicana es no puedes reprobar alumnos. Ah, eso es una pendejada, güey. Yo tenía, en la escuela donde trabajaba antes, yo tenía que hacer 2 listas. Una era la lista real y la otra era la lista maquillada, donde solo puedes reprobar al 10%, pero solo lo puedes reprobar durante los parciales, porque ya reprobarlo de año, impensable, o sea, no puedes reprobar a nadie. Entonces yo tenía alumnos de secundaria que apenas sabían leer más o menos bien, o sea, secundaria. A mí me ha tocado conocer a gente que está en universidad, en unas carreras, o sea, una vez me tocó conocer a una que era bióloga química de no sé qué demonios. ¿Estás de acuerdo que si te estás metiendo en ramos de biología, de química, de física y quieres sobresalir, tienes que saber más de un idioma, ¿no? Porque eventualmente te vas a meter con grandes empresas que no son mexicanas, porque... En México casi se apoya un chingo eso de señores, se apoya. Bueno, notes el sarcasmo. El punto es que esta persona me preguntaba muchas cosas del inglés. Yo tengo esa fortuna de que desde niño aprendí muy bien el inglés. Oye, era de llegar y te pronunciaba unas cosas que era de, estás en universidad, carajo. Y todavía que, ok, empezaste a aprender el inglés en la universidad. No, o sea, me contaba que lo había llevado desde la secundaria. Va. O sea, notas que ya pasó secundaria, prepa y está en la universidad. Y está hablando como si fuera el primer semestre. Sí. Y recae en eso, donde yo sabía que era más bien por parte de las universidades privadas. Perdón, de las escuelas privadas.
que era de esta persona está pagando este servicio, entonces pues como que dan chance, ¿no? O sea, va muy bien en otras materias, entonces hablan con esta profesora que te pasa así, pero pues eso lleva a eso, a que se vuelvan más mediocres que, no sé, el dueño de la 4T o yo qué sé, güey. Y el tema de hoy, bueno, otro de los debates que abrí en mi escuela de hoy, en el CT de hoy, fue que yo les decía, ¿cómo es posible que desde preescolar pasen por alto? O sea, te voy a poner el contexto. Tengo 100 alumnos en el kinder. Uh-huh. De esos 100, solamente se reportan 50. De esos 50, solamente 15 son constantes con las actividades. Los otros, de repente, se acuerdan que tenían tarea de música y me la mandan. Así, pero 13 en total de los 100 que son constantes. Uh-huh. Entonces, según la nueva escuela mexicana, es mi problema que los otros 75 no se aparezcan. Y yo tengo que hacer algo para solucionarlo. Sí, yo lo tengo que solucionar. Sí, porque tú tienes el tiempo y la vida para hacerlo. Exacto. Obviamente tú solo vives para hacer que esos niños salgan adelante. Y quiero repetir que la SEP solo me paga por 2 horas de trabajo. No, y es que es ahí donde dices, güey, no hace coherencia nada de esto. ¿Notas como de repente en algún momento, no sé, es como por decirlo, se metió demasiado, creo que fue la psicología o no sé qué haya sido, que de repente fue mucho el... No lo vayas a traumar. Exacto, esa es la palabra clave. Tu hijo se va a traumar, güey. A todos nos regañaron, güey, a todos... Nos metían nuestros chanclazos. No, a mí sí me llegaron a meter. ¿A mí también? Pero algo que sí quedó claro en eso, hay una diferencia entre dar el chanclazo de, oye, niño, ya. O sea, como demostrar autoridad. Hay ya, madreártelo. 50,000 papás de afuera que a sus hijos les pegan a puño cerrado, güey. Es ahí. Pero, güey, dice no violencia. Entonces, pues a todos los que quieren dar simplemente ese correctivo, pues ya, güey, o sea, los mandan mal, los hacen ver mal, esto, lo otro. Yo opino que no está mal, güey. O sea, un niño puede crecer perfectamente bien si le dieron una vez una nalgada. O sea, de verdad sí te ayuda a irte por el buen camino. Y al menos yo no le guardo ningún rencor a mis padres ni nada de eso. Por las veces que me corrigieron, al contrario, yo lo agradezco un chingo. Ahora, en cuestión de ya conocimientos pues como más reales, por ejemplo, algo que a mí no me gusta es que hay muchas cosas de la vieja escuela que yo defiendo, ¿no? Como las planas, no planas pasadas de lanza, pero planas. Entonces, como las planas, como hasta para la caligrafía. Antes, mi abuelo al menos, escribía su nombre y parecía acá. Y ahora solo es exclusivo de los que saben hacer lettering, ¿no? No, que eso no es un punto, o sea, se está perdiendo eso. Entonces, hay muchas cosas de la vieja escuela que yo sí rescato, pero hay muchas otras que no. Por ejemplo, la forma de seguir como transmitiendo el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en primaria te hacían leer el diario de Ana Frank, ¿no? Por ejemplo. Y era como el libro obligado. Yo la neta nunca lo leí. Amo leer, pero nunca leí Ana Frank. Entonces, ese tipo de libros que te obligan, ¿no? Que te obligan a leer. Por ejemplo, también me pasó que era El Quijote de la Mancha. Es complicadísimo. No le pones a un niño de secundaria a leer El Quijote. Y tiene lenguaje que ya no se usa, o sea, es totalmente obsoleto. Ni siquiera es como para que aprendas palabras, wow, es lenguaje obsoleto. Creo que más bien lo que deberían de hacer es dar una selección de libros a los niños. O sea, decirles, hay muchas opciones, pero que ellos pudieran elegir. Mira, ahorita seguimos con esto. Saludcita. Puño. Bueno, yo lo que te digo es, hay una que en lugar de decirle a un niño, tienes que leer este libro, sino no creces, o sea, por ejemplo, El Principito es un libro que a todos nos hicieron leer, pero que de niño no le sacas nada. Si en lugar de eso, de niño, te dicen, oye, hay estos 35 libros, puedes leerlos todos si quieres, pero mínimo elige solo uno. Y que sean libros aptos para los niños. O sea, que ni siquiera sean elegidos por los grandes concejales de la SEP, de quién sé qué, no, o sea, que pongan otros niños a elegir sus libros favoritos para que esos niños recomienden a otros niños. Exacto.
¿Sabes yo cómo lo pensé? Yo lo pensé más así. Yo dije, ¿por qué no aprovechar que se ponen de moda algunos libros, tanto muy buenos como muy malos? O sea, si está de moda Harry Potter, enseñas literatura partiendo de Harry Potter. No te tienes que ir a lo más viejo para enseñar. No, o sea, el punto de partida no necesariamente tiene que ser El Quijote de la Mancha, El Principito, Ana Frank. O sea, puede ser Harry Potter y de Harry Potter enseñar cómo funciona la redacción, aprendes ortografía, aprendes un buen de cosas con temas que sí le llaman la atención. No, y de ahí creas algo muy importante que es el hábito. Lo que decías hace rato, ese hábito de lectura. Yo no tuve un buen hábito de lectura, o sea, a mí me hicieron leer libros, desde que estaba el autobús mágico, algo así desde niño, o sea, pero yo los leía de a huevo, a mí no me gustaba. Sí. Me pasaron libros de esto, había una serie que se llamaba Eragon, no es mala, o sea, me gustaron los libros, pero no me llamaba hasta que yo encontré el libro del Resplandor. Para mí el libro del Resplandor siempre he dicho que es mi primer libro que leí. Güey, me lo acabé en una semana, son creo que 600 páginas para alguien que no leía. Sí. Entonces ayuda, en lugar de que le digas, como dices tú, lee esto, ayuda a que el niño encuentre cuál es su camino. Y también quitar ese tabú, porque mi papá estaba preocupadísimo de que yo estuviera leyendo un libro de terror. Tenía como 12 o 14 años a lo mucho, no sé. Mi papá era de, no, es que es muy joven para eso, esto, el otro. Y yo le dije, no, es que esa película me gusta y quiero ver qué es el libro porque sé que es mejor. Güey, y a partir de eso amé la lectura. Exacto. Fue así de wow para mí. Pero tenemos que quitar también ese tabú de que si un niño quiere leer algo que sea un poquito más peculiar o diferente, o sea, tampoco los voy a aventar a que, mira, aquí está el Marqués de Sade, ¿no? O sea, hay límites. Sí, claro. No, aparte del tema de las edades de los libros, no, sí es un poco por temática, pero también por lenguaje. Hay lenguaje que, como estandarizado, que todavía no estás apto a entender. No significa que no lo puedas entender. Si te interesa, lo vas a entender. Ya, lo vas a buscar. Por ejemplo, yo daba clases de artes en una secundaria. Y yo decía, ¿cómo hago para enseñarles cosas de historia del arte sin que les aburra? Son adolescentes, en la adolescencia todo te da hueva. Afortunadamente, yo me llevaba muy bien con mis alumnos, los quería mucho y todo. Y yo, pues, o sea, sentía que nos llevábamos chido. Entonces yo dije, a ver, ¿qué les puede captar la atención que yo puedo aprovechar? Llegaste rapeando al salón. No, cállate. Es que te imaginé como la profesora. Los puse a componer un rap. Déjenme les cuento cómo está la educación. Porque... Yo. No, entonces utilicé que mis alumnos jugaban Assassin's Creed. O sea, ¿cuánta historia no hay en Assassin's Creed? Ah, no, sí, tengo que admitir que está cabrón. Producción tiene un tatuaje al respecto. Entonces, hay una infinidad de maneras en las que la educación puede ser otra cosa, en las que puedes revolucionar la educación y que sea una educación activa, no puro conocimiento muerto. O sea, eso que acabas de decir, Assassin's Creed, es una cosa espectacular. Usar los videojuegos que ahorita son tan famosos, en lugar de que solo jueguen disparos solo pendejo, oye, pues meter el... Sí, sé que lo haces, pero lo siento, son disparos solo pendejo. No te preocupes, a mí también me encantan. Pero además de eso, que hubiera, por ejemplo, un juego de disparos donde estás en plena Revolución Mexicana, ¿no? Y tienes que hacer las misiones que te comandó Zapata, güey. Estaría bien chido si hay algún desarrollador de videojuegos. Sería algo muy diferente, güey. Que de verdad puedes ir educando, que la misión importante sea una fecha histórica, que esto, que el otro. O sea, la gente se lo empezaría a grabar, los niños se lo empezarían a grabar, porque por desgracia ahorita solo les llamas la atención con violencia, sexualidad o no sé qué más, pero debe haber otra cosa mala para decir. Reggaetón, sí, que incluye sexualidad y violencia, pero bueno. Ajá. Bueno, entonces, te digo, o sea, para mí lo que se trata, o de lo que debería tratarse la nueva escuela mexicana y de todos lados, es de innovar realmente y hacer cosas que realmente llamen la atención y que sea un conocimiento que de verdad se quede, porque como ya lo hemos hablado, en esta época donde hay tanta tecnología y tantas herramientas,
a mí no me sirve de nada saber que Benito Juárez nació en Guelatao, que está en Oaxaca, un 21 de marzo. O sea, y sé todo eso y no me sirve para nada. Lo puedo buscar en Wikipedia. Un día lo hablé con otra amiga y decíamos, ok, ¿de qué me sirve saber en qué barcos llegó Cristóbal Colón? Ajá. O sea, es conocimiento. Creo que esa amiga era yo. Que solo está ahí. Puede ser, creo que está bien. Bueno, continuamos. El punto es que, ok, el conocimiento está ahí, ¿no? Sí. Pero nunca lo utilizas. Pero dime, ¿en qué momento puedes dejar de enseñar eso sin perder el conocimiento? O sea, sin que se pierda a nivel general. Porque también hay que poder regresar. O sea, hay que saber qué pasó en tu historia. Uh-huh. Y hoy en día, por ejemplo, la historia es algo que cada vez se le pierde más y más interés. Y todos sabemos que quien olvida su historia tiende a repetirla. Ajá, o sea, entonces imagínate que se repite el reggaetón dentro de 400 años. ¿Por qué vergas querríamos eso? O sea, imagínate la 4T, pero 5,000 años después. No, güey. Sí, pero que la gente sepa que no funciona. Entonces, ¿tú qué materias crees que serían más útiles que las que nos enseñan en la escuela normal? Ya sabes, como esos memes de deberían enseñarnos a ser adultos. ¿Qué cosas necesitas para ser adulto? No, mira, cosas que yo siento que nos deberían de enseñar, así ya como tal, son si va a seguir existiendo el SAT, que nos enseñen cómo. O sea, está muy chido poder tener un contador, esto y lo otro, pero, güey, la gente que no tiene la capacidad o la disponibilidad de tener uno, güey, pues que los enseñen a sobrevivir. O al menos saber que necesitas un contador. Sí, güey, no. Yo no sabía que necesitaba un contador. Es un maldito mundo que no sé cómo ni cuándo, pero les voy a traer a mi amigo Lalito, que es un experto en todo eso, y él nos explicará más a fondo. Pero fuera de eso, para mí o sea, son como cuando Mufasa le dice a Simba, nunca vayas para allá. Ahora, eso, que te enseñen cómo llevar tus contabilidades, cómo financiarte, o sea, que te enseñen, imagínate que desde temprano te enseñan educación financiera. Uh-huh. Eso es un tema que debería estar en México más no poder, porque los mexicanos, si algo me queda en claro es que somos unos chingones. ¿Por qué? Porque siempre tienen varo para salir adelante. Uh-huh. Pero ese varo nunca está bien aplicado. Uh-huh. O sea, siempre acaba en más de una caguama. Salud a todos. Por ejemplo. Sí, pronto hay que caguamear, güey. Pero a lo que me refiero es, güey, o sea, que les enseñen cómo de, ok, quieres caguamas, pero antes de tus caguamas tienes que cubrir este gasto, y lo que te sobre, ahora sí disfrútalo. Uh-huh. ¿Quieres disfrutar más? Pues averigua cómo ganar más, ¿no? Uh-huh. Y es donde viene el, ok, me quiero superar, quiero sacar más, quiero hacer esto. Y tendrías un país con gente mucho más competente, güey. Sí, más preparados. Y no presidentes que sugieren una 4T o algo así, pero bueno. Otra cosa, güey, y una cosa, esta es más como personal. Me fascinaría que se enseñara, no sé si desde niños, tal vez no pondrían ocasión, podrían atención, pero la etapa que se considere correcta, que enseñaran como tipo agronomía, o sea, que te enseñaran a cultivo sustentable. Cultivo, exacto, que cada mexicano pudiera tener en su jardín, pues mínimo una fruta, verduras, o planta de jitomates, o planta de unas mazorcas, lo que sea, güey, algo, o sea, pero imagínate que tú pudieras decir, güey, yo todas de marihuana cebollas, ahora que ya se va a legalizar. Yeah. Pero imagínate que cada mexicano, o sea, que tú plantaras todas las cebollas que consumes, que tú plantaras tus jitomates, o sea, algo, güey, algo. Uh-huh. Yo sé que no vas a plantar todos tus cultivos, pero güey, eso sí, pero pues apoyaría la ahorras. Economía familiar muchísimo, güey. Haría que la gente estuviera mucho más metida en actividades que fueran más recreativas ellos mismos. Yo creo que inglés. Pero el inglés bien. Nada que sus clases todas raras que dan. Es que siento que a veces también es difícil encontrar buenos profesores de inglés. Porque, ok, de por sí es difícil encontrar un buen profesor. Uh-huh. Ahora ese profesor lo estás limitando a, ok, quiero un buen profesor, que se hace más difícil la búsqueda y que sea solo de esta materia. Y esos buenos profesores, pues obviamente están plantados en lugares donde les pagan más. Sí, claro. Pues más mejor, ¿no? Pero el inglés te sirve cañón para defenderte de la vida. Mira, yo lo que te quería comentar es que yo tuve un profesor hace tiempo
que creo que antes de que tuviera 6 años su hijo, ya le había podido enseñar español, bueno, porque es su lengua madre, inglés, francés e italiano. Súper bien. Güey, el niño, o sea, no te voy a decir que hablaba todos al 100, ¿no? O sea, pero al profesor ya le podía responder en el idioma. O sea, si el profesor de repente estaba hablando con él en español, le cambiaba la plática en inglés y el niño le respondía en inglés. Ah, qué chido. De repente le cambiaba la plática italiana y el niño le respondía y era así de güey. El sueño de mi vida. Güey, todo ese tipo de cosas se tienen que enseñar cuando son muy, muy, muy jóvenes. Exacto. O sea, es que la gente no valora la educación preescolar. O sea, neta, la gente no valora la educación preescolar. Creen que es la guardería. Hay muchas cosas que de verdad se podrían hacer en ese momento, pero pues no pasa, güey. ¿Qué le hacemos? Exactamente. Bueno, ¿cuáles podrían ser las conclusiones de este tema? Una última pequeña cosa es, güey, si se quiere cambiar a México a través de la educación, no es solo educar a los niños, güey. Los papás necesitan una educación muy cabrona, güey. Porque yo sí he conocido a más de un papá que, pues obviamente no le he dicho, ¿no? O sea, como por decencia, por mantener la paz y el orden. Pendejo yo, la neta, por no causar ese caos que me fascina hacer. Pero, güey, hay muchos señores allá afuera que de verdad, y señoras, que de verdad, güey, que los eduquen, o sea, que los eduquen a que ellos hagan las cosas bien. Uh-huh. Pero bueno, creo que esa es mi conclusión. Empezar por los mayores para que los de la familia eduquen a los hijos. Exactamente. Bueno, muy bien, pues entonces vamos con las recomendaciones. Me toca recomendar música. Espérame. Me falta mi noticia, güey. Y es una noticia que si hubiera buena educación no estaría pasando. Y bueno, para comprobar que la educación en México no es la única mala. No estoy seguro cuántos puntos del mundo, solo investigué la parte de Estados Unidos. Si creían que los tierraplanistas estaban de la verga, pues ahora existen esas personas que se les llaman Mars Flat Society. O sea, ahora creen que Marte también es plano. Somos tazos. Digo. Son planetazos, ¿entiendes? No puedo ser serio en otro lado. Es que estuvimos muy serios todo el podcast. Ya, era el momento del relax. Pero solo para que vayan, investiguen y ríanse como yo me reí un rato. Existen los que creen que Marte es plano, al igual que la Tierra. Creen que los tierraplanistas, la Tierra es plana, güey. Güey, se me hizo una mamada. Quería mencionarlo ahorita porque, pues sí, ¿no? O sea, la falta de educación te lleva a eso. Exacto. Pero bueno, ahora sí, disculpa por interrumpir. Tu recomendación. Te toca la música. Bueno, mi recomendación del día es una banda. No es banda. Sí, es banda. Bueno, una banda. Una agrupación. Una agrupación musical llamada Coco Rosie. Güey, sí. Lemonade. Sí, y la canción es Lemonade. Güey, sí. Escúchenla y canten con nosotros. Y beban cerveza si pueden. Bueno, siempre beban cerveza. Yo como tal les recomiendo que empiecen a leer los libros básicos de la SEP. Español lectura. Sí, español lectura. Tenía un perrito con manchas de colores. O sea, no es tan mal libro, güey. ¿Sabes qué es lo peor? Que tal vez nuestros... que venía el cuento de Paco el Chato. Y el de los 3 monos, güey, también. Bueno, el punto es que, güey, imagínate que habrán sido nuestros abuelos, tal vez, viendo esos libros y diciendo, no mames, ya no les enseña nada, güey. Quejándonos como nosotros ahorita, güey. Sí. Pero bueno, no, ya en serio, ya viéndolo desde un punto de educación y ya educación un poquito más fuerte para todos los que quieran ser como grandes personas y liderar gente, necesitan una buena educación. Y ya planteando su educación y guiarla a algo, o sea, llevarla a algo, déjate de reír, cabrón. Hay un libro que se llama Las 21 reglas irrefutables del liderazgo de Maxwell. Es bueno, te empieza a guiar a cómo enseñar a otras personas. O sea, como que pequeños errores de
enséñale a los que le enseñan a los demás. O sea, no empieces desde abajo de la pirámide, sino empieces desde arriba y que el conocimiento fluya. Cómo tratar con las personas, todo eso. Es un poquito diferente a lo que suelo recomendar, porque siempre son novelas, esto y lo otro. Este es un libro muy serio, pero bueno, les puede ayudar si es que su meta es ser líder de algo. Y pues gracias por escucharnos, vernos o etcétera, lo que hagan. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Spotify, Facebook. Y creo que ya. Gracias. Por cierto, Trump, te pasas de verga, güey, no hagas eso. Buenas noches, México. Buenas noches, Kiev. Que todos estén muy bien. Salud. Ya me estoy pegando este pedo, güey. Salud a la verga. Ya está pegando este pedo.